pero también por un motivo en el tiempo más cercano, ¿no? Que es lo que ha hecho Colombia respecto a Venezuela. Yo estuve en Cúcuta, yo he sido periodista, soy periodista política, pero hace poco periodista en activo, y estuve en Cúcuta cuando se hizo el noble intento de llevar ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela. Y ahí pude ver con conmoción a cientos de familias cruzando la frontera. Vi a madres descalzas cargando a sus bebés en brazos, y otras sus poquísimas pertenencias en 2 o 3 bolsas de plástico, entrando a la frontera, entrando en Colombia, huyendo de la represión chavista, de la más atroz de las miserias. Vi cómo los colombianos los recibían, los abrazaban, les acogían, les daban comida, les daban refugio. Incluso vi por la mañana, en una mañana muy dramática, cómo decenas de miles de colombianos hacían un intento finalmente fallido, pero extraordinariamente, en fin, valiente, por llevar toneladas de ayuda humanitaria, entrarla en Venezuela. Y ahí, junto con un concejal colombiano, fuimos a uno de los puentes y vi cómo caían muchachos heridos de bala a mi lado, cómo sufrí también el gas lacrimógeno en los ojos, muchos de nosotros. Concejales me ayudaban, me decían lo que tenía que hacer en circunstancias así, que como podrán comprender en Europa no son tan frecuentes, no lo son en estos momentos. Y me emocionó profundamente ver la solidaridad, el espíritu democrático y de defensa de los derechos humanos de tantos colombianos hermanados con sus vecinos y con otros demócratas por ese anhelo de vivir en libertad. Estuve también ahí y aprovecho para enviar un abrazo a su familia con el ministro Holmes en la noche conversando, y sentí profundamente su muerte y debo decir que traslado mi pésame a su familia y un abrazo a su familia. Y por eso que Colombia ha hecho no solo por Venezuela, sino por los propios colombianos y por tanto para toda la región, para toda América Latina, estamos ante una gran partida de ajedrez, de alguna manera, donde defender las piezas democráticas en nuestro tablero como si fueran el rey, cada una de ellas es absolutamente esencial. En esa gran partida de ajedrez juegan los rusos, juegan los chinos, y jugamos los occidentales, los demócratas, aunque en estos momentos me temo que estamos jugando demasiado poco. Pero el caso colombiano es crucial. Muchos otros países en estos últimos meses han ido cayendo, incluso democracias que considerábamos plenamente consolidadas, ¿no? Evidentemente la pieza que cayó hace tiempo y que sigue ahí es Cuba, donde no ha habido deshielo, sino que ahí sigue vigente la gerontocracia liberticida. Evidentemente otra es Venezuela, donde Maduro sigue en pie a pesar de todo, a pesar de la devastación económica causada, a pesar de las infinitas pruebas de que es una dictadura criminal. Yo estuve también en Venezuela como periodista, estuve en el Helicoide, estuve en Ramo Verde, estuve en La Tumba, estuve con jovencísimos opositores políticos y estudiantes que habían sufrido todo tipo de represiones y vejaciones. Vi la miseria también, el hambre, los supermercados vacíos, el desastre absoluto de la devastación causada. Argentina, un país cercano a mí por mi familia vive ahí, parte de mi familia materna es argentina, pues ahí volvió Cristina Kirchner, símbolo de la corrupción. En Bolivia ha vuelto el mundo de Evo Morales, regresivo y autoritario. Chile, que ha sido para todos nosotros un ejemplo y una democracia absolutamente modélica, ejemplo de reconciliación, de reformismo, de racionalidad, un poco como lo era España, la España esta constitucional de la transición, ha decidido hace muy pocas fechas tirar por la borda su constitución a partir de una revuelta violenta. Y eso ha hecho, yo creo, que encender las luces de alarma, o debería haber hecho encender las luces de alarma mucho más allá de América, también en Europa y muchos otros sitios. Y la última, en fin, novedad en este paisaje es lo sucedido en Perú. Desde ayer anda circulando un vídeo de Pedro Castillo que probablemente muchos de ustedes habrán visto, que le lleva a uno una entrevista que le hace en un programa, y la conclusión que uno llega al escucharle es que cómo es posible que un país de la categoría del Perú pueda acabar en manos de un hombre así, ¿no? En su caso el problema ni siquiera es la ideología, sino que es la pura ignorancia, es decir, la pura incapacidad cognitiva, ¿no? Solo ha aguantado de momento, está en estos momentos Ecuador, que es un ejemplo, y ahora está Colombia.
Por tanto, Colombia es crucial. Y quiero decir algunas cosas con mucha claridad. La primera es que ninguno de los errores del gobierno, ni uno solo, justifica lo que está ocurriendo. El gobierno pudo cometer errores, pero ni uno solo de sus errores justifica lo que está pasando. Se están aprovechando de las legítimas preocupaciones y reivindicaciones de la gente para tumbar no solo al gobierno, sino al propio orden liberal, es decir, a la democracia. Y esa es la definición del populismo, es la definición a la que yo he llegado después de mucho tiempo, que es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Yo creo que esa definición encaja como un guante en lo que estamos viendo en Colombia. Lo que buscan estos sectores es el fracaso de la política, que es el fracaso de la democracia. Pablo Iglesias, líder de Podemos, una vez lo dijo, y yo se lo recordé en un debate parlamentario. Él dijo, reconocía en su etapa prepolítica, digamos, hacía política pero no desde las instituciones, él dijo que reconocía que él y su partido nunca podrían ganar en circunstancias de normalidad, es decir, que requerían una grave crisis social para poder ganar. Y eso es precisamente lo que hacen estos movimientos, es generar las circunstancias que hacen posible su victoria, es decir, las gravísimas crisis sociales que puedan hacer posible su victoria. Pero también es muy importante decir otra cosa, y es que estamos a tiempo, es que Colombia está a tiempo. Y yo no soy pesimista, al contrario, de hecho creo que el pesimismo es el mayor aliado del populismo. El pesimismo siempre es la antesala de la búsqueda de un mesías, de alguien que va a venir a resolverlo todo de manera mágica. Y yo creo que nosotros debemos mostrar no solo el optimismo de la voluntad, que no está mal, el optimismo de la voluntad, sino el optimismo de la libertad. Es decir, tenemos que tener la certeza, porque es así, de que los seres humanos anhelan y ansían la libertad, de que ese anhelo no es un lujo de los países ricos, como pretende hacer creer la izquierda, sino una necesidad vital que tienen todos los seres humanos por el hecho de serlo, y que además es un derecho. Ahora viene la otra parte, es decir, no basta con saber que los hombres, las mujeres y las sociedades anhelan la libertad, quieren la democracia, sino que la libertad necesita ser defendida activamente. La democracia necesita ser activamente defendida. Y uno de los grandes, creo, errores de los demócratas hoy en día es precisamente su actitud. Una actitud que es un tanto funcionarial, así la describo yo, ¿no? Como si fueran funcionarios de la democracia, en la idea que uno gana la democracia con una oposición y ya está, para siempre la puede gozar y disfrutar, que no hace falta cuidarla. Y eso no es así, lamentablemente. La democracia no es un objetivo que un día se consigue y punto, es un horizonte hacia el cual hay que caminar día tras día tras día, ¿no? Como un arco iris, que uno va caminando hacia él y se aleja. No está, es decir, con la misma persistencia, con la misma determinación y con la misma ilusión. Y eso es lo que yo llamo una actitud de militancia democrática. Es decir, nosotros no tenemos constituciones militantes, pero sí tenemos que tener una actitud de demócratas militantes. Y yo creo que eso necesita Colombia ahora, militantes de la democracia dentro del país y también fuera del país. Yo me proclamo una militante de la democracia colombiana, ¿no? Otro de los grandes problemas contemporáneos es precisamente que las palabras han dejado de pesar, han dejado de significar lo que significan, lo que de verdad significan. Deja de haber un hecho detrás de la palabra. El populismo es un maestro en la tergiversación lingüística y eso forma parte de la crisis de la verdad que estamos viviendo, ¿no? Y por eso los populistas son muy hábiles en el manoseo y tergiversación de los conceptos. Por ejemplo, dicen paz cuando quieren decir impunidad, o dicen diálogo, proclaman el diálogo, cuando en realidad quieren decir claudicación. Nunca el diálogo es recíproco, siempre es unilateral, la democracia cede y los enemigos de la democracia avanzan. Y también, por ejemplo, se hacen llamar progresistas cuando lo que promueven es una gran involución. Este concepto, la gran involución, creo que describe bien lo que está pasando. Es una involución hacia la irracionalidad, hacia el tribalismo identitario y hacia ideas ya fracasadas. Los populistas practican eso que Moisés Naim describe muy bien como la necrofilia ideológica.
Es decir, defienden ideas que ya han fracasado estrepitosamente a lo largo de la historia, que han causado ruina e incluso millones de muertes a lo largo de los siglos, ¿no? El marxismo, el comunismo, el nacionalismo, ¿no? Lo que pasa es que son muy hábiles a la hora de disfrazar estas ideas con un celofán nuevo, con palabras bonitas, ¿no? Esa tergiversación semántica pasa en todos sitios, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a ocuparme de lo que pasaba en Venezuela, mi primera intervención parlamentaria pidiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela, creo que fue la primera intervención en cualquier parlamento fuera de Venezuela. Empecé precisamente mi intervención diciendo, esto fue en el año, bueno, ya hace bastante, hace 2014 sería, diciendo, llamemos a las cosas por su nombre, Venezuela es una dictadura, no es una democracia populista, no es una democracia híbrida, tampoco es una democracia formal, que eran los eufemismos que se utilizaban para no llamar a Venezuela por lo que era, que es una dictadura, y por tanto para no tener que actuar, porque cuando uno nombra las cosas está obligado a actuar en consecuencia, ¿no? En España también se juega mucho con las palabras. Aquí, por ejemplo, la moderación, la palabra ser moderado, es un atributo que la izquierda y los nacionalistas más radicales te conceden cuando te portas bien, es decir, cuando haces exactamente lo que a ellos les conviene y les gusta. Entonces te llaman moderados. Por eso yo siempre digo que si alguien me llama moderados, me preocupo, ¿no? Tan moderada me preocupo porque digo, algo estaré haciendo mal. Y al revés, esa etiqueta que ponen a cualquier persona que se enfrenta a la izquierda o al nacionalismo, que es facha, fascista, pues digo, pues miren, si hoy no te llaman facha es que no eres nadie, ¿no? Nadie sensato que yo conozca hoy en día en España no le han llamado alguna vez facha, ¿no? Hasta gente incluso que venía de la izquierda y que se opone a la deriva radical contemporánea, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay que preocuparse mucho por cómo nos llamen, y al revés sí creo que tenemos que llamar a nuestros adversarios, a los adversarios de la democracia por su nombre, sin eufemismos, porque lo que no se nombra, insisto, no existe. Y aquí voy a ser muy clara. Yo creo que no basta con decir algunos políticos quieren desestabilizar Colombia para ganar las elecciones en 2022. O hay políticos que cabalgan a lomos de la polarización y del rencor, ¿no? Yo creo que lo que hay que decir para empezar a ganar esta batalla es: Gustavo Petro es el caballo de Troya de la democracia colombiana. Y Gustavo Petro está dispuesto a sacrificar la salud, el empleo, la seguridad, el bienestar de los colombianos para llegar al poder, ¿no? Porque realmente creo que nadie que jalea los bloqueos o que busca beneficiarse de un clima de desestabilización, incluso de violencia, puede amar a su patria, ¿no? Y nadie que pone en jaque el tejido productivo de su país, que es el que crea empleos y sufraga las escuelas y la sanidad y los servicios sociales, después, además de una brutal pandemia, puede hablar en nombre del pueblo. Y nadie que promueva activamente la división social, la desestabilización, el empobrecimiento de su país puede llamarse un patriota, ¿no? Nada de eso es amor por Colombia, ni muchísimo menos amor por el pueblo, ¿no? Yo creo que todo eso es una muestra de falta de escrúpulos y una disposición al como sea para llegar al poder, ¿no? Es en nombre del pueblo, destruyo al pueblo para llegar al poder. Y esos son delitos de lo que yo llamo de lesopatriotismo, ¿no? Y creo que tienen que ser denunciados políticamente con claridad y con toda la serenidad que otorga decir la verdad y saber que estamos defendiendo los verdaderos intereses de todos los colombianos, de los más humildes, de los más vulnerables, hasta los que más capacidad tienen para crear riqueza y empleo, ¿no? Y por tanto, es verdad que se va a una cierta dibujo binario que, en fin, esto genera cierto vértigo porque da la sensación de una polarización, pero es como hablamos de democracia o populismo, hay que llamar por las cosas por su nombre, ¿no? Y yo diría, sí, Petro o la estabilidad, Petro o la seguridad, Petro o el abastecimiento, Petro o el empleo, Petro o la prosperidad, Petro o la libertad, Petro o la democracia o el fortalecimiento democrático colombiano, ¿no?